gran amigo de muchos años, nunca voy a decir cuántos años, bueno, algunos cuantos, ¿no? Y ahora nos acompaña en nuestros 51 conversatorios, estamos en el 51. El Centro de Estudios, en este caso en conjunto con la Asociación Peruana de Compliance. Adán, como siempre yo lo digo, y espero que el mensajero es un referente, un stakeholder muy importante, yo diría que es el publicista más importante en compliance en Iberoamérica. Tiene un manual de cumplimiento normativo que ahora no solamente tiene una edición española, que ya va a contar por la segunda dentro de poco, es un manual además muy completo, sino que además ha tenido ya una proyección en Brasil, ha salido el manual de cumplimiento normativo versión brasilera, Tira la Blanche, y esperemos que pronto salga la peruana con colaboración de algunos de nosotros. Y Adán en esta ocasión propuso el tema, y nosotros lo aceptamos de inmediato, el tema de la corrupción privada, es el tema que en materia de decreto legislativo 385, y en el panel vamos a tener a Susana Silva, quien también le agradezco especialmente por su participación. Ella no requiere mayor presentación, pero está muy metida en lo que es la gestión de los programas de cumplimiento desde el punto de vista público, compliance público, public compliance. Y también el panel va a estar Andy Carreón, que también ya lo conocemos, que tiene varias publicaciones en temas de compliance y dirige la sección de cumplimiento de esta firma. Bien, sin más preámbulo, Adán, muchas gracias y te damos un espacio, pienso que 30 minutos, para luego poder rebotar algunas ideas. Bueno, pues gracias a Carlos, es un placer estar aquí toda esta semana, porque uno piensa que viene, yo lo digo en serio, viene a dar lecciones, a dar charlas, etc. Y acaba aprendiendo más que enseñando. He aprendido mucho estos 2 días y sobre todo ayer en el Congreso. Ayer fue un día, yo creo, fantástico con todas las experiencias que nos pusieron sobre la mesa en las oficinas de integridad, y yo creo que hoy va a pasar exactamente igual. No sé si ha venido el legislador al final. Creo que un poco, sí, ¿no? Perdóname. El legislador, ¿no? Porque ¿Quién hizo el proyecto de ley o la ley? Ya está presente. Ah, es un diálogo, Bueno. Porque... Bueno, nació la iniciativa, obviamente, de la comisión. De la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, no sé, de repente Claro. puedo comentar algo. Sí, claro, por Ustedes favor. saben que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece y orienta a los países a que tengan prevista el tipo penal de corrupción entre privados, y por esa razón ya desde hace un tiempo nosotros veníamos trabajando en 2 cosas. Una, establecer la responsabilidad de personas jurídicas, y 2, el tema de la corrupción privada. El camino, el tránsito para lograr ello, Carlos conoce algunos detalles de cómo se gestó el tema de la responsabilidad de personas jurídicas, toda la oposición, la resistencia que hubo de parte del sector privado, pero finalmente consideraron también que era algo necesario. Pero luego, después de eso, ya habiendo salido esta ley, lo otro que quedaba, el gran pendiente, era establecer el tema y tipificar lo que es corrupción entre privados, ¿no? Entonces, no sé si de repente continúo un ratito luego para que tú intervengas. O me interrumpes cuando lo tengas. Claro, Dale. O sea, vamos a hacer un conversatorio de Eso, verdad. eso, Sí, Entonces, eso es un conversatorio. todos estáis invitados a interrumpirme cuando lo tengáis a bien para hacer cualquier tipo de puntualización. Empiezo contando una anécdota de este tipo penal. Este tipo penal en España y en otros muchos países de la Unión Europea tiene una gran oposición. Es decir, hay muchos que piensan que esto de ninguna manera debería ser un tipo penal. Incluso hace ya algunos años teníamos una reunión en un espacio como este con el Ministerio de Justicia, donde estábamos preparando la transposición, porque todo esto, como después diré, viene de una normativa de la Unión Europea, al menos entre nosotros, que es una decisión marco que nos obligaba a introducir este tipo penal. Fue de estas decisiones marcos que cumplimos a regañadientes, o que cumplió el legislador a regañadientes, porque no estaba convencido de que esto tuviese que ser un delito. Y tanto es así que en esa reunión estaba el presidente del Tribunal Supremo, ya falleció, que era un jurista, por otra parte, excepcional, progresista, bueno, bien.
Y cuando estábamos contando, él no conocía esta figura delictiva, me acuerdo que dijo, bueno, hacerla, pero para que no se aplique. Es decir, que en todos los sitios, y aún hoy, sigue teniendo, es muy discutido que esto deba ser una infracción penal. Yo soy favorable, entonces, porque me parece que sí que es un tipo penal necesario. Pese a que yo soy favorable, cuando uno mira la realidad de los estados de la Unión Europea, es una infracción que no se aplica demasiado. Los alemanes la tienen desde 1907, era una de estas infracciones absolutamente durmientes, la reactivan en la reforma de 1997, que hay una reforma en general de todos los delitos de la corrupción, la pasan al Código Penal, le quitan algo que veo que está aquí, que es un delito privado, y lo quitan, lo hacen un delito público, y yo creo que es el país donde más se aplica. En España no se ha aplicado. El único proceso abierto por este delito, a los que les gusta el fútbol, es el proceso contra Neymar, donde se acusa al Barcelona que sobornó al Santos de Brasil con el fin de adelantarse a la compra de Neymar y quitárselo al Real Madrid, que estaba interesado en aquel momento en tener a Neymar. Está en la Audiencia Nacional, es un caso muy atípico, por lo cual tampoco sirve para explicar este delito, pero es el procedimiento que hay. En cambio, fijaos, sí que hay mucho más procedimientos abiertos en compraventa de partidos, porque nosotros tenemos este tipo penal en el Código Penal y a continuación la corrupción en el deporte, y este es el que más se está aplicando con diferencia. Bueno, esto es un poco para haceros la idea, ni en Francia, en casi ningún país, es un tipo penal que hasta ahora se aplique mucho. Lo que cual quiere decir que todavía no ha calado en los operadores jurídicos que esto realmente sea un hecho desvalorado. Lo que más lo aplican con diferencia son los alemanes, pero porque bueno, ellos conforman el modelo de la decisión marco, y de esto voy a empezar a hablar. Bien, antes de la decisión marco, y yo creo que esta es una discusión que todavía se debe tener, había 4 formas de aproximarse a la corrupción entre privados, 4 formas de entenderla. Por ejemplo, la primera y la más antigua, ¿no?, que procedía de Francia, y Francia veía esta conducta como un atentado a la buena fe laboral, y donde la tipificaba era en el Código del Trabajo, y lo que venía a sancionar simplemente es, claro, al trabajador que recibía alguna compensación por parte de una tercera persona porque entendía que esto ponía en peligro su lealtad hacia quien le estaba empleando, hacia el empleador. Entonces, una infracción puramente laboral para proteger al empresario y, digamos, la correcta realización de la prestación de trabajo. Bueno, este es un modelo, pero lo dejamos ahí porque yo creo que de esto hay algo que debemos recuperar. Bien, luego hay otra línea de argumentación en relación de por qué es necesaria la corrupción entre privados, otra forma de fundamentar su injusto, que viene a decir, mirad, vivimos en un mundo, en una situación económica, donde se ha difuminado totalmente lo que es administración y lo que no es administración. Nadie es capaz hoy de poner una raya, dice, aquí acaba la administración pública y aquí empieza el sector privado. Pues ¿por qué? Pues que hay que pensar, por ejemplo, en los años 90 en la Unión Europea se privatizan todas las grandes empresas de servicios públicos. Telefónica era una empresa pública hasta los años 90 que se privatiza. Los servicios postales, se privatizan todo el sector energético, que eran sectores de empresas públicas controladas por el Estado en la mayoría de los países, funcionarios públicos. Todo esto se privatiza. Entonces, las compañías aéreas, Iberia, etc. Entonces, de pronto, hay como una especie de horror vacuo. Y dice, bueno, y claro, si los privatizamos, esto significa que aquí los delitos de cohecho tradicionales ya no se pueden aplicar. Unir a esto lo que pasaba en los países del este, donde todo era Estado, con muchos índices de corrupción, y
cuando cae el muro de Berlín, pues claro, el Estado desaparece y todo esto queda colonizado por el sector privado. Es un poco del horror vacui. Luego tenemos cada vez más, aparte de este proceso, que muchos servicios públicos se privatizan. Puedes encontrar privatizados desde un hospital hasta una cárcel. A veces no se privatiza la totalidad del servicio público, pero se privatiza una parte sustancial del servicio público. Entonces, bueno, dices, si esto está conectado con el servicio público, pero lo dan empresas privadas, ¿cómo vamos a retirarnos aquí los delitos de cohecho tradicionales? Piensen también que cada vez la administración tenía cuerpos técnicos muy importantes. Cuando había una licitación pública, la administración tenía pues, sus ingenieros, etcétera, que eran todos los que llevaban los concursos, etcétera. Pero cada vez es más frecuente que a la administración, por ejemplo, le ayuden consultoras privadas en la decisión de un concurso público. Claro, pues tenemos aquí el gran problema de qué ocurre si alguien soborna a los miembros de la consultora privada de la administración, que ya no se le pueden aplicar los delitos de funcionarios públicos, porque ni aun estirando el concepto de funcionario público, a estos les vamos a aplicar los delitos de cohecho tradicionales. Bien, entonces, aparte del fenómeno de la huida, aparecen las fundaciones, esto no me quiero detener demasiado aquí. Entonces, aparece un poco también la idea, vamos a hacer un delito de corrupción entre privados con una función muy importante, que es que nos sirva de tipo de recogida. Es decir, así ya no estamos ante el horror vacui. Es decir, bueno, si no aplicamos los delitos de cohecho de funcionarios públicos, podemos aplicar el delito de corrupción entre privados. Hay una discusión, porque este delito tiene menos pena normalmente que la corrupción de funcionarios públicos, pero bueno, pues no caemos en la nada, que era un poco lo que se temía, ¿no? Otras legislaciones, por ejemplo, los alemanes, en esta reforma del 97, una de las cosas que hacen es extender mucho el concepto de funcionario público, que es un concepto, desde el punto de vista penal, tremendamente complejo. Yo creo que nadie sabe a ciencia cierta lo que es un funcionario público desde el punto de vista penal. Bien, otra forma de abordar el injusto de este delito es pensar, que recuerda un poco al caso francés. Esto es la antesala de una administración desleal. Es decir, si yo soborno a una persona dentro de la empresa con ocasión de una contratación de servicios o de bienes para esa empresa, en realidad lo que le estoy diciendo es, cógeme a mí aunque yo sea el peor postor. Cógeme porque te he sobornado, no porque sea el que pongo sobre la mesa una oferta mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Italia, cuando tipifican este delito, lo hacen como un subcaso de administración desleal, pensando que lo que están protegiendo es el patrimonio de la empresa y crean algo así como una figura de peligro, un delito de peligro, porque no es necesario probar el perjuicio patrimonial, que como ya veremos, no siempre es fácil probar el perjuicio patrimonial. Y luego, como siempre, estaban los alemanes, que como siempre ganan, ¿no? Y su visión era que esto afectaba a la competencia leal. El pago de sobornos era pues, una forma de desplazar a los contrincantes, a la competencia, a través de una artimaña que se opone a la esencia de la competencia leal, que es la buena fe. El derecho de la competencia, por una parte de las empresas, no se alíen entre ustedes y compitan, pero por otra parte les dicen, oiga, cuando compitan hay que mantener unas ciertas formas, no se puede hacer todo, todo no está permitido. Bueno, pues ahí es donde entra esta figura delictiva, ¿no? Y esta es la visión que prevalece, esta visión que tiene que ver con la competencia, que es la que prevalece en la decisión marco, y es la que acerca mucho este delito a la corrupción en las transacciones económicas internacionales. Bueno, en el fondo, el delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, aunque residualmente protege la confianza o la imparcialidad de los funcionarios públicos, en primer plano lo que está protegiendo es la competencia leal en el marco del comercio internacional.
De hecho, el legislador español en el 2015 ha agrupado estos dos delitos, corrupción entre privados y corrupción en las transacciones económicas internacionales, en un mismo título del Código Penal entre los delitos contra el mercado. Lo ha sacado de los delitos contra la administración pública, la corrupción en las transacciones económicas internacionales, ya cara descubierta ha dicho, esto es un delito contra el mercado. No lo acabamos de ver todavía esto así de puro, pero el legislador lo ha visto así. Bien, si yo a la luz de todo este debate veo lo que ocurre, me da la impresión de que se ha apuntado a dos modelos. Por un lado, el 241A protege la competencia leal y el 241B lo que está protegiendo es el patrimonio. Es un subcaso, un delito de peligro de administración desleal. Bueno, me parece... Vamos a ver si es una opción lógica o no. Yo creo que algún fallo técnico puede existir, pero yo en principio lo veo razonable. Bien, vamos a empezar por el número 241B. 241. La idea, como os acabo de decir, sería hacer aquí un tipo penal que proteja ex ante el patrimonio de la sociedad. Un tipo específico de administración desleal. Un delito de peligro, porque en ningún momento está exigiendo que haya efectivamente un perjuicio para la sociedad. Bien, si es un delito de peligro de administración desleal, apropiación indebida, me refiero a las dos, porque tal como están configurados en el Código Penal peruano, me temo, no conozco la discusión, que tenéis un delito de apropiación indebida muy extenso y un delito de administración desleal a una serie de casos muy específicos, pero esto no ocurre, por ejemplo, en Alemania. En Alemania el precepto súper extenso es la administración desleal, el precepto pequeñito es la apropiación indebida. Pero aquí, al igual que en España, la apropiación indebida creció muchísimo y por eso acabamos haciendo una administración desleal mucho más restringida. Entonces, esto es igual, me puedo referir, me da igual el conjunto administración desleal a apropiación indebida. Claro, primera cosa, esto no me ha dado tiempo a comprobarlo, son las penas menores, significativamente menores, porque aquí estamos hablando de un delito de peligro y en el otro caso estamos hablando de un delito de lesión. Creo que eran 4 años también el tope, apropiación indebida, administración desleal, 4 años son aquí. Lo que pasa es que creo que había una pena mínima de 2 años que lo puede hacer cumplir este primer requisito, porque claro, lo que no tendría ningún sentido desde el punto de vista del principio de proporcionalidad es hacer el delito de peligro, sancionarlo con las mismas penas que el delito de lesión. Sujetos activos. Claro, si es un subcaso de administración desleal, la administración desleal es el típico delito donde está el núcleo del injusto, es en la reducción de los sujetos activos a aquellas personas que tienen un deber de salvaguarda patrimonial. Es la esencia de la administración desleal, causar un perjuicio patrimonial por aquella persona que tiene un deber especial de protección del patrimonio de la empresa. Un deber muy intenso, que es el administrador, la figura característica. Y todos los empeños del legislador en la administración desleal es sobre todo reducir el número de los sujetos activos. Claro, ¿qué ocurre aquí? Y yo creo que en el 198 hay un círculo muy pequeño de sujetos activos. ¿Qué ocurre aquí? Pues que aparte de los administradores, altos directivos, que podrían estar, quien tienen capacidades de disposición del patrimonio de la empresa, el círculo de sujetos activos se abre a los socios, a los accionistas, a los empleados, a los asesores, es decir, personas
que nunca pueden ser sujetos activos de la administración desleal porque no tienen ese deber de salvaguarda patrimonial. Y por supuesto tampoco pueden ser autores de un delito de apropiación indebida porque la apropiación indebida presupone que tú tienes los fondos. La apropiación indebida tiene un círculo de autores más amplio, pero que responde a una situación previa, que es que le has traspasado un bien mueble para que después haga con él una determinada cosa. Entonces, claro, a mí aquí, con todos mis respetos al legislador, no acabo de entender que se incluya como sujetos activos a personas que claramente nunca pueden ser sujetos activos del delito de administración desleal. Tampoco entiendo, por esto mismo, que se incluya, que se equiparen las penas del cohecho activo. Porque claro, quien no tiene ningún deber de salvaguarda patrimonial es el competidor. El competidor podrá ser inductor como extraneos a una administración desleal o a un delito de peligro a la administración desleal. Pero inductor, extraneos, por lo cual esto, bueno, podemos hablar de autoría y participación en delitos especiales, habría que rebajarle la pena significativamente, no sé la pena de los inductores en la Constitución peruana, igual que en España, pero tendrán también después esta atenuación obligatoria de los extraños que participan en claro, aquí está con la misma pena, está aquí en un delito que es de peligro. Bueno, podría ser inductor, podría ser receptador, que es una cosa una solución que se buscó en Francia en los delitos de corrupción, porque es quien recibe, ¿no? O en blanqueo de capitales también, es decir, quien se beneficia de que le hayan administrado deslealmente la empresa, podemos hablar en algún caso de receptación o de responsabilidad civil. Pero bueno, lo importante y la reflexión que yo haría aquí es que me parece discutible que se equipare el cohecho activo al pasivo, si la óptica es la protección del patrimonio. Y luego también, claro, me llama la atención lo amplia que es la conducta típica. Mientras que el delito de administración desleal aquí tiene unas conductas típicas muy tasadas, es un tipo de administración desleal muy peculiar, muy taxativo, no lo digo en plan crítico, porque es una opción que me parece muy lógica, el tipificar así la administración desleal. Claro, aquí se describe la acción típica de una forma extraordinariamente amplia, realizar o omitir un acto en perjuicio del patrimonio del principal, ¿no? Claro, si esto lo unimos con que los sujetos activos es un ámbito, un conjunto muy amplio, pues esto daña un poco también la taxatividad del precepto, la taxatividad del precepto. Bien, bueno, estos son defectos de técnica legislativa, se pueden corregir o que se pueden debatir o que no se puede estar de acuerdo. Pero yo creo que la discusión principal debe ser si necesitamos un delito de corrupción entre privados que opere como un delito de peligro en relación a la administración desleal. ¿Lo necesitamos o no necesitamos? Entonces, para esto es bueno preguntarnos en qué medida podemos castigar la corrupción entre privados como administración desleal. Tanto en el caso de quien da, como en el caso de quien recibe, ¿no? Las dos partes de la relación. Empiezo. Administración desleal en el caso de la empresa que da el dinero, de la cual proceden los fondos. Por aquí, claro, lo normal es que los fondos no procedan del bolsillo de la persona que soborna. Lo normal es que los fondos procedan de la empresa a la que pertenece el señor que va sobornando. Bien. Todo depende del concepto de patrimonio que manejemos. Si manejamos un concepto de patrimonio estrictamente económico, tenemos que encontrar si ha habido un perjuicio económico evaluable económicamente. Es decir,
yo he dado medio millón de dólares como soborno, lo que tenemos que ver aquí es si lo que yo he recibido es igual o menor al medio millón de euros. Si es menor, hay un perjuicio patrimonial. Claro, esta forma de entender el perjuicio patrimonial nos lleva a que en la mayoría de los casos debamos dejarlo. Y que incluso la empresa dice, mira, mi medio millón de euros en sobornos, desde el punto de vista exclusivamente patrimonial, es enteramente razonable. Porque gracias a esto yo he conseguido una licitación pública o he conseguido una ventaja. No me puedes hablar, me podrás decir que he sobornado, en el caso de que sea una administración pública. Pero no me puedes decir que yo he perjudicado, que yo he sido un mal gestor. No me puedes decir que yo he sido un mal gestor, porque mi empresa en absoluto ha perdido dinero. Para mitigar esto, los alemanes incluyen aquí algo muy complicado, que es decir, bueno, pero como expones a tu empresa a una sanción o a otras medidas jurídicas, como por ejemplo el que la incluyan en una lista negra, que no pueda contratar más con la administración, este peligro ya supone un perjuicio patrimonial. Algo muy discutible también. Si adoptamos, en vez de un concepto de patrimonio económico, un concepto personal del patrimonio, como le gusta a tu maestro, el profesor Heuser, las cosas son más fáciles. Porque estamos diciendo, bien, quien dispone de un patrimonio de forma distinta a cómo hubiese querido que dispusiera su titular, ya con esta afectación a los fines existe un perjuicio patrimonial. Entonces, si mantenemos que la administración desleal existe un concepto personal de patrimonio y no económico, es mucho más fácil decir que aquí hay una administración desleal o una apropiación indebida. Pero como veis, todo depende en puridad técnica de algo muy complejo como es qué concepto de patrimonio mantengamos. Bueno, y la empresa a la cual pertenece la gente que recibe los fondos, ¿qué ocurre con esto? Esta persona, por solo recibir un soborno para que decida de una forma u otra un acto de contratación, ¿está ya cometiendo un delito de administración desleal? Aquí hay dos argumentaciones. Una que dice, mira, cuando se paga un soborno está el conocido efecto del kickback. Si yo te pago un soborno para que compres mis servicios o mis bienes de 500.000, yo descuida que esos 500.000 los he incluido en el precio del servicio o en el precio del bien. Entonces, claro que estoy causando un perjuicio patrimonial. Claro, esto puede ser así desde el punto de vista criminológico, pero esto hay que probarlo en el proceso penal. Hay que probar que efectivamente el precio del soborno ha incrementado el precio del servicio del bien que te estoy vendiendo. Y esto no es fácil de demostrar. Entonces, como veis, desde el punto de vista de la administración desleal, ni en el caso de la empresa de la cual procede el dinero, ni en el caso de la empresa a quien pertenece el administrador o el alto directivo que recibe el dinero, está claro que exista un delito de administración desleal. Es discutible, o hay que hacer algunas piruetas interpretativas para que esto claramente sea un delito de administración desleal. Conclusión, a mi juicio, no es o es razonable, como hace la legislación peruana, tener un delito de peligro de administración desleal en esta materia, porque nos quita mucha discusión dogmática y teórica en torno a si estos casos son o no son casos de administración desleal. Es decir, facilita las cosas a los jueces, ¿no? Entonces, mi conclusión en este punto sería que puede ser razonable, puede parecer razonable, mantener aquí un delito de peligro de administración desleal, con estos ajustes de que debe tener menos pena, los autores deben ser similares en uno u en otro caso, las conductas típicas también deben reducirse, etcétera.
Bien, vamos a la otra alternativa, 241A, donde aquí claramente se está protegiendo la competencia leal, ¿no?, que es el bien jurídico protegido. El que tengan diferentes bienes jurídicos quiere decir que es posible que el 241A y el 241B entren en concurso de delitos, que se apliquen los dos al mismo caso. Imagino que la discusión que ha habido aquí también va en esta dirección, porque hace un caso claro de concurso ideal. Bien, en este caso, a diferencia del anterior, y yo creo que en este punto estoy de acuerdo con el precepto, con el 241A, el que exista o no exista un perjuicio patrimonial resulta absolutamente irrelevante. Me parece correcto que esté tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, porque ambas partes son competidores, y ambas partes tienen iguales deberes en relación al bien jurídico, a la competencia leal. Entonces, se puede mantener la estructura del delito de cohecho. Sí creo que para que exista este delito, y no es algo que veo reflejado en el tipo penal, tampoco en el tipo penal español, porque se eliminó, a mi juicio, indebidamente en la reforma del 2015, y es que tiene que haber una situación de competencia efectiva. Es decir, si yo pago un soborno para que me contraten mis bienes o mis servicios, pero no hay más competidores, pues eso no puede ser un delito, porque no estoy afectando a la competencia. Yo creo que con la lógica de este bien jurídico necesariamente requerimos una situación de competencia efectiva, y que yo utilice el soborno como mala arte para desplazar a uno de los competidores. Bien, esto no está en el tipo, pero probablemente con una interpretación del tipo a partir del bien jurídico se podía entender. Cuestiones discutidas, que son discutibles en todos los ordenamientos, lo discute la doctrina, y yo aquí doy mi opinión. La primera cuestión discutida, que es la principal, es si hay que sancionar el soborno al propietario del patrimonio. Es decir, está claro que hay que sancionar el soborno a la gente, al administrador o al directivo que tiene la capacidad para decidir con quién se contrata, con quién no se contrata, para establecer una relación comercial, para no establecer una relación comercial. Esto está absolutamente claro. Pero claro, atenta contra la competencia. Si yo pago, imaginen una empresa individual, si yo pago al empresario individual para que compre mi cerveza y no la cerveza de la marca competidora, yo creo que no, porque aquí simplemente lo que estamos haciendo es un descuento a esa persona. Es decir, si yo digo, mira, si me compras mis cervezas, te doy X dinero y tú eres el principal, yo esto no veo que afecte de ninguna forma a la competencia. En realidad lo que estoy haciendo es simplemente un descuento en el precio del producto. Es decir, a mi juicio, la esencia de este delito, y vuelvo un poco al modelo francés, es que yo afecto a la competencia desleal haciendo que el agente del principal, y ahí está lo que es la corrupción, sea desleal, incumpla sus obligaciones en relación al principal. No sé si me expreso con claridad. Esta es la esencia del delito. ¿Cómo afecto a la competencia desleal? Porque estoy comprando a quien creo un conflicto de intereses, estoy comprando a quien tiene que decidir con objetividad siempre a favor de su principal. Yo le estoy dando dinero para que se olvide de su principal y me beneficie a mí. Entonces yo aquí es donde veo la forma, el comportamiento típico que afecta a la competencia real. Por eso no acabo de ver claro que se sancione a los propietarios del patrimonio, que serían aquí los socios y los accionistas. En cambio, veo absolutamente claro, y me parece un gran acierto del tipo penal,
que se incluyan a los asesores. Es decir, a personas que no son empleados, pero que sí tienen un claro deber en relación a quien les ha contratado para que, por ejemplo, como ingenieros, les asesore con cuál de las dos constructoras quedarse para construir la obra. Bien, y otra cuestión que no está en el tipo penal, pero yo creo que debería entenderse, es que el tipo penal habla solo de favorecer a otro, o de una ley. Fijaos, en el caso de Neymar, lo que se viola no es un deber interno del club de fútbol, creo que era el Santos, en relación a quien decide, al propio Neymar, que es el que decide si se va con otro equipo o no. Si una norma de la FIFA, una norma externa, que dice, mira, cuando quieres fichar a un jugador, solo puedes empezar tus negociaciones un tiempo antes de que acabe el contrato, pero no lo puedes hacer antes. Y cuando empiezas tus negociaciones, tienes que avisar al equipo de fútbol. Es una norma externa, pero cuyo objetivo es claramente la protección de la competencia. Es decir, este indebido, favorecer a otro indebidamente, puede ir relacionado tanto en la mayoría de los casos, yo creo, con normas internas, de selección de proveedores, etcétera, etcétera, o en algunos casos con normas externas que tienen como finalidad proteger la competencia leal, como es esta norma de la FIFA que claramente lo que está es poniendo orden en el mercado de fichajes. Es decir, mira, tú no puedes ir y fichar a un jugador cuando te dé la real gana y quitárselo al otro equipo, porque esto es competencia desleal, ¿no? Bien, y esto es, yo creo, la otra cuestión que quería comentar en relación a las líneas básicas del tipo penal, y es lo que quería comentar, por esto acabo, lo que quería decir en relación a todas estas cosas. No sé si ahora podemos hablar, discutir o disentir. Muchas gracias, Adán. Y ahora entramos directo al panel. Primero, Susana, si te parece. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por tus comentarios a la norma. Yo, como ustedes saben, yo no soy especialista en derecho penal, pero sí en mi rol como secretaria de Integridad Pública y también en mi rol como el apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y como tal de hacer un seguimiento para efectos de garantizar el cumplimiento de las convenciones anticorrupción de las cuales Perú es parte. Uno de los temas importantes para nosotros era cumplir con regular el tipo penal de la corrupción entre privados. Como les dije hace un instante, esto nació desde hace un tiempo con la intención de acercarnos y poder también participar y cumplir con lo que es la Convención de Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, y en ese marco se reguló lo que es la responsabilidad de personas jurídicas. Pero, como les dije también, había un pendiente establecido y recomendado a Perú de manera expresa en el marco del cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de regular este tema, el tipo penal de la corrupción entre privados. El proceso no ha sido nada sencillo, obviamente esto venía de hace un tiempo, y sin embargo sí aprovechamos, en el mejor sentido de la palabra, la propia iniciativa de la CONFIEP, que planteó un proyecto de ley hace un tiempo que fue canalizado a través del congresista Becerril, y que claro, no tenía la mejor técnica legislativa. En algún momento lo conversamos contigo, Carlos, pero ya el hecho de que el sector privado empezara a hablar del tema de la necesidad de tener tipificado y incorporado en el Código Penal la corrupción privada fue un paso sumamente importante. En esa línea, para nosotros era fundamental incorporar cada vez, incorporar o hacer visibilizar el compromiso que debe tener el sector privado en la lucha contra la corrupción. En este proceso, solamente comentarles que si bien nosotros planteamos que en el marco de las facultades delegadas tenía que salir este tipo penal, cuando yo les decía que el legislador había sido Mariela, lo decía un poco en broma, porque aunque ella es la persona
de parte del equipo de la Secretaría de Integridad quien ha estado siguiendo este proceso, pero han habido un conjunto de otras personas, ¿no? El Ministerio de Justicia, han habido discusiones inclusive, muchísimas respecto de la pena, era inclusive menor. Inicialmente, Mariana, yo le voy a pedir a ella que dé también algunos alcances mucho más técnicos de lo que yo obviamente puedo hacer, pero inicialmente se planteó una pena bastante menor de la que ahora se plantea. Ha sido todo un proceso de recoger opiniones de terceros y finalmente quedó esto. Pero también ha habido, han habido muchas cosas, incluido también la posibilidad de señalar lo que es esta figura en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces, para nosotros sabemos que hay críticas, hemos leído algunas de Carlos, también otros amigos que han planteado algunos temas en el sentido de que es muy amplio, en el sentido de que hay algunas cosas que podrían escaparse, eventualmente sí, puede ser, pero yo creo y estoy segura que esto responde también a un contexto político en nuestro país en el que es necesario dar una señal bastante clara de que la corrupción no tiene solamente un origen y tiene un lado que es el sector público, sino que es algo en el que todos debemos estar involucrados y particularmente el sector privado, ¿no? Entonces, es un buen comienzo. También afortunadamente la CONFIEP lo ha reconocido así, hicimos algunos procesos de consulta, pero seguramente hay algunas cosas que serán perfectibles y que se pueden trabajar más adelante, ¿no? Yo quisiera, Mariela, si tú puedes puntualizar algunas cosas. Sí. Sí, en efecto, como lo mencionaba la doctora Susana, este decreto legislativo salió en el marco de un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, que además internamente el Ejecutivo se puso a debate al interior de todos los sectores. También estuvo presente el Ministerio de Economía en esa línea, ¿no? Y como parte de la CAM, también lo que hicimos fue someter a consulta y en una mesa de debate al sector privado, porque entendíamos que esto iba dirigido estrictamente a ellos, hacia ellos justamente se estaba regulando, y queríamos saber más o menos en esa línea sus oposiciones. Si bien es cierto, en algunos casos presentaron algún tipo de comentarios, sí era uniforme que ellos también mostraron su compromiso precisamente ante la necesidad de incorporar este tipo de comportamientos dentro del Código Penal. Reconocían que esto era no solamente parte de una obligación internacional, sino que además iba en línea a transparentar y además asumir que en realidad los comportamientos corruptos no solamente se realizan en espacios administrativos, ¿no? En espacios públicos, sino que además se realizan en el marco del privado. Y es más, el privado es el que impulsa en algunos casos esos comportamientos corruptos y los hace en un espacio de juego que es la administración pública. Entonces, la necesidad justamente de asumir eso y poder identificar estos defectos éticos, o en todo caso estos defectos de organización o comportamientos, falta de probidad que también se dan en el seno de las relaciones interprivadas, era necesario, y como tal ellos también lo reconocieron. Hubieron en efecto debates acerca del tema de la pena, el tema incluso de la alternatividad para poder ir como requisito justamente en el supuesto del 241B, que es corrupción interna, hacerlo a través necesario justamente la denuncia de la entidad, o sea, del afectado. También el hecho de lo que se entendía como beneficios y la entrega de favorecimientos, sobre todo en la línea de regalos, que es una práctica muy común en el sector privado, también fue en su momento evaluado, porque en realidad como parte de actividades de promoción no es ajeno que las empresas privadas suelen hacer detalles, regalos, ofrendas a ciertas personas de otros entes privados con los cuales tienen o pretenden mantener relaciones comerciales, ¿no? Entonces en esa línea decían hasta cuánto es el límite y demás, ¿no? Eso por un lado. En efecto, el proyecto era bastante más grande y tuvimos muchos elementos de debate. El primero quedaba claro de que la primera modalidad lo que pretendía era
precisamente garantizar de una u otra forma lo que era cómo se realizaban las relaciones entre privados dentro de las lógicas del mercado, advirtiendo que el tipo de comportamientos también se dan como formas de distorsiones a eso, ¿no? Y que limitan lo que es la libre competencia o las posibilidades de acceder como competidor a estos sujetos de mercado. Entonces, eso por una línea. Sé que ha habido observaciones acerca de su incorporación en qué capítulo del Código Penal. En su momento se debatió acerca de si se reactivaba lo que era el capítulo correspondiente a libre competencia o no. Eso también suponía un debate acerca de las razones por las cuales en realidad se derogó todo el capítulo, y si incorporándolo por esa línea no estábamos excluyendo también lo que se pretendía como sanción del comportamiento de la corrupción interna sin que ésta necesariamente afecte o se dé en el marco de las relaciones comerciales entre privados, ¿no? Entonces finalmente la apuesta común fue incorporarlo dentro de otros delitos económicos, partiendo de que sí es cierto que tienen repercusión en las reglas de mercado, por un lado, pero además también tienen una repercusión en el 241B que no solamente apunta en la línea estrictamente de afectación patrimonial de la entidad privada, sino, y quizás ahí más con un discurso de ética, era acerca del comportamiento probo que se emplea y además una reafirmación hacia la lealtad que supone cómo se desarrollan internamente o las obligaciones que tienen internamente los empleados o los miembros dentro de la organización para con la organización, ¿no? Entonces ahí justamente sí en efecto ha habido esta discusión acerca de cuál es el valor del perjuicio el cual se está reclamando en el 241, ¿no? Si era estrictamente económico, si era un tema de patrimonio personal, o si incluíamos lo que en su momento también se fue debatiendo acerca de la marca como un valor comercial, que también fue en su momento lo que se tomó en consideración para ver la ley de responsabilidad administrativa, ¿no?, de las personas jurídicas. Entonces, en realidad, de hecho, superable completamente, porque ese es un primer intento de regular ese comportamiento, se trató de hacer una mezcla de patrimonio entendido ello como de carácter personal por un lado, pero también la intención de extender y también poder ver acerca de un valor adicional a la empresa, ¿no? O no solamente a la empresa, sino a las personas jurídicas, que vendría a ser el buen nombre comercial, el rol que juegan los actores dentro del mercado, el hecho de no ser susceptible de sanción y demás, con la línea de hacer esto a su vez concordante con lo que persigue la ley de responsabilidad administrativa, porque sí es importante tomar en cuenta de que este paso, como lo resaltaba la doctora, es una continuación a lo que supone precisamente fomentar los espacios de autorregulación interna y las buenas prácticas, ¿no? Viendo la necesidad que los actores en el sector privado puedan advertir que hay una necesidad de ajuste y en algunos casos de regulación para un comportamiento correcto, tanto en el mercado interno como externo frente a sus propios competidores. Entonces, en esa línea más o menos hubo el debate y nuevamente, o sea, se pudo haber modificado y demás. Había también un sector de si esto suponía un debate en algún momento con Indecopi, porque del paso de despenalizar un comportamiento y pasarlo a sanciones administrativas, si esto podía acarrear luego que hubiera algún tipo de cuestionamiento por parte de Indecopi, que es el que ve directamente el tema de la libre competencia, y podían asumir que nosotros estamos incorporando comportamiento cuando iba en contra de la práctica por donde se había debatido anteriormente, ¿no? Entonces, primero, con respecto a la ubicación, esa fue la alternativa más negociada o conjunta que hubo para evitar no tener enfrentamientos por el otro lado. Primero, también esto lo hacíamos en un proceso de un tiempo bastante corto, porque estábamos en el marco de las facultades delegadas, solamente nos daban 60 días para poder sacar todo un paquete normativo que en realidad supone un trabajo bastante extenso internamente en el Ejecutivo. Entonces teníamos que recurrir a ciertas herramientas para cumplir dentro de los plazos y de la forma más concertada que pudiéramos las técnicas, ¿no? Eso por un lado.
con respecto a la extensión de los sujetos, del sujeto activo de ambos comportamientos. Sí es cierto que si nosotros vemos en el caso de la administración, en el caso de la corrupción interna, uno supondría, pero colocar al socio cuando estamos hablando de un patrimonio personal, en qué medida en realidad se requiere ponerlo como un sujeto, ¿no? Normalmente, en realidad, no veríamos eso como un supuesto. En algún momento, como parte de los actores que estuvieron en la mesa de debate, se suscitó esta necesidad porque decían que en algunos casos estábamos en el caso de empresas de capitales y demás. Entonces, colocar la posibilidad que entre un socio podía justamente determinar las formas en que se daban también los acuerdos internamente, cuando esos acuerdos eran claramente en perjuicio de la empresa y suponían un interés de alguno de los miembros de la Junta de Accionistas, que lo hacían con clara intención de perjuicio y bajo otro tipo de influencia, ¿no? Entonces se optó por incluirlo cuando sabíamos que en realidad los supuestos de aplicación serían mínimos, ¿no? Pero en realidad en extenso se trató de incorporar quizás muy grande en el listado y tratar de meter en este saco a muchos más de los que deberían, pero finalmente esa fue la salida para tratar de cubrir los mayores supuestos que se podían dar de corrupción interna, ¿no? Con respecto también al hecho de cuál sería la posición de perjuicio, si en realidad el socio estaba de acuerdo, entonces no hay un quebrantamiento acerca de los deberes de lealtad dentro de la empresa que finalmente contrata en otra y restringe la posibilidad de libre competencia frente a terceros que se dan. También se dio, pero ¿cuál sería el problema? Si esto en realidad supone en efecto un descuento, un supuesto de promoción de mi producto, y en realidad finalmente eso son estrategias de posicionamiento de marca o marketing y demás, en realidad se buscó con ello resaltar la necesidad de que este comportamiento del 241A se diera con el propósito de reafirmar la necesidad de reglas de competencia claras y que todos los actores compitan en esas mismas condiciones, ¿no? Entonces, no restringir el ingreso de todos los entes privados que tienen la misma actividad comercial y que tienen además interés en promocionar sus propios productos en esta línea, ¿no? Entonces, primero con respecto a eso, o sea, era más que todo una forma de reafirmación de cuál era el bien jurídico que se estaba pretendiendo con el 241A. Además, en efecto, el 241A se da en un espacio en el cual tiene que haber necesariamente competencia efectiva, ¿no? O sea, ante proveedor único no hay supuesto, ¿no? Entonces, sí, no se lee como tal dentro de la descripción del comportamiento, pero quizá es más entendible si lo hacemos en conjunto, cuando leemos con la exposición de motivos y más, será en el marco de la práctica en la que más se va a tener que desarrollar este supuesto para justamente explicar que en realidad, ante el caso del postor único, cuál es la lesión si no hay competencia, ¿no? Eso, y sobre la exigencia de la denuncia por parte del agraviado, en realidad sí, ese tema también fue objeto de mucho debate internamente, y la razón que salió fue precisamente con el propósito de que los privados, en el caso de la corrupción interna, evaluaran si es que económicamente le resulta más rentable perseguir el comportamiento en vía penal o tomar otro tipo de medidas correctivas internas, como pueden ser solamente la separación de trabajador, porque además quizás en el marco de esto pueda haber información sensible por parte de la empresa. Entonces, darle la alternatividad como herramientas. En realidad, ese punto fue probablemente uno de los que fueron más objeto de debate, y finalmente salió como un tema de una salida negociada, precisamente frente a tratar de incluir otros elementos del comportamiento, del delito, justamente en la redacción que sale finalmente publicada, ¿no? Entonces, más o menos la justificación fue esa, ¿no? Darle la alternatividad al empresario principalmente, para ver, primero, determinar en qué parte de la estructura se da justamente el comportamiento, quién es el sujeto,
y ver en qué medida presentar la denuncia es exteriorizar mucha información sensible o relevante por parte de la empresa a un fiscal que no conoce en realidad en buena cuenta cómo funcionan las actividades empresariales y cómo se devela esto, ¿no? Entonces, y además con el propósito de que solamente sea exigible también en calidad de agravios a la propia empresa y no por ahí se puedan colgar terceros, ¿no? Entonces, más o menos en esa línea iba. He tratado de cubrir más o menos las opciones de ambos lados. Muchas gracias, María. No, ustedes. Andy, por favor. Yo voy a ser un poquito más breve, solo para puntualizar, digamos, ya el aspecto estrictamente penal, porque cuando escucho, digamos, cuáles han sido las motivaciones, sobre todo político-criminales, de la inclusión de este tipo delictivo, siento que me estoy más bien trasladando a un ámbito estrictamente administrativo. Así surgió también la discusión en Alemania, el por qué había que proteger la eticidad de cómo se lleva adelante el comercio y volver esto un bien jurídico no administrativo, sino más bien un bien jurídico penal. ¿Y cuál es la explicación del por qué en Alemania existen mayores casos precisamente de persecución privada que estrictamente los casos de cohecho, por ejemplo? Es porque más bien existen menos casos de cohecho. Es decir, hay digamos, como un garantismo mucho más sentado en Alemania, en el sentido de que, por ejemplo, la corrupción sí tiene que estar muy bien probada con indicios para que el acuerdo colusorio pueda demostrarse ante un tribunal. Pero como hay muchas deficiencias probatorias, pues lo derivan a algo que es mucho más sencillo. Y esto es mucho más sencillo, por ejemplo, de perseguir en la justicia alemana. Esa es la razón de por qué quizás no hay muchos casos estrictamente de cohecho contra la administración pública, de corrupción contra la administración pública, y sí casos como estos como el de la corrupción privada. Y volviendo a este tema, yo creo que tendríamos que volvernos a cuestionar de por qué el derecho penal tendría que asegurar la competencia leal y por qué darle algún tipo de protección desde un ámbito de aplicabilidad que hasta ahora es incierto, porque no sabemos cuál va a ser la consecuencia de la inclusión de este tipo de normas en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el hecho de que sea el agraviado quien tenga que incursionar para que utilizar de alguna manera positiva o negativamente el aparato estatal para que éste sea el que se haga cargo de alguna eventual transgresión del bien jurídico, es decir, la utilización del aparato estatal de acuerdo a lo que desea en realidad el empresario. Entonces es como una utilización que en otros delitos no tenemos esa capacidad, ¿no? La capacidad de que el agraviado sea quien haga sentir su voz frente a la administración pública. Eso en cuanto al bien jurídico. Y hay otras cuestiones, digamos, más estrictamente de orden dogmático, el tema de la autoría y la participación, porque si nosotros lo consensuamos, en el sentido de que deberían ser ya delitos especiales, solamente son aquellas personas que están habilitadas para ser sujetos activos de este delito, también si nos remitimos a la parte general, sería perfectamente posible hallar la participación desde un punto de vista de investigación, coautoría o cualesquiera, porque estamos en la parte general. O sea, podría aceptarse cualquier tipo de grado de participación independientemente de que el sujeto especial en este caso tenga una cualificación para poder someterlos a este tipo penal. Y también otros problemas que son, por ejemplo, que surgen también en el ámbito de la corrupción, que son los pagos de facilitación. O sea, ¿cómo podríamos nosotros incluirlos dentro de la teoría del delito? Podría ser, por ejemplo, una causa de justificación. Tendría que tener algún tipo de argumentación adicional para sacar este tipo de pagos, o podría venir otra empresa de la competencia y decir, mira, ha pagado aunque sea un sol, pero ha pagado, ¿no? Y aquí ha competido deslealmente conmigo que yo sí no he desembolsado o hecho ningún solo pago y que sí a mí me tendría que someter a una persecución penal. Digamos, yo creo que estos problemas, creo que la norma es muy perfectible y que también tiene algunos errores, se van a ir viendo en la medida en la que ya el organismo persecutor pues vaya aplicando estas normas. Pero desde mi punto de vista creo que ha habido un apresuramiento en tratar de abarcar muchas conductas que no necesariamente tienen un bien jurídico definido, y tal es así que se ve, ¿no? ¿Cuál es la protección? O sea, ¿qué intenta proteger? Y lo que tú mismo, Adán, exponías, es la protección de la competencia leal. Quizás tengamos que añadir o cambiar el bien jurídico que se está intentando proteger, y eso yo creo que se va a solamente solucionar en la medida en la que esto se aplique. Pero de mi parte creo que hay algunas deficiencias normativas que espero que en el futuro se vayan corrigiendo, como las que acabo de mencionar. Bien, abrimos para recoger algunas preguntas y luego recibir la respuesta o los comentarios finales de Ana.
¿Hay comentarios? Sí, una. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Básicamente, en cuanto al círculo de autores, hay una pregunta que le quería formular. En la práctica se da que hay casos donde, por ejemplo, el que asume funciones de representación no es abogado, ¿ya? Y muchas veces los representantes actúan en automático por indicaciones de los socios, los accionistas o los fundadores de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchos hablamos del principio de confianza, pero finalmente es el representante quien actúa. Por indicación, probablemente el socio, del accionista, porque yo tengo clara la idea, o esas personas tienen clara la idea, muchos de ellos, repito, no son abogados, y dicen, bueno, entonces si el dueño del negocio, el dueño de la casa, me dice que invierte en esto, que firme este contrato, o que haga tal cosa, entonces yo lo tengo que hacer, porque es su negocio, no es mío, porque yo probablemente soy gerente general, soy representante de la empresa, tengo poderes inscritos en los registros, pero no soy dueño de las cosas, entonces yo obedezco indicaciones y actúo en automático. Sin embargo, en el delito de corrupción privada, vemos que pueden ser responsables tanto los socios, los accionistas, como los representantes. En consecuencia, puede darse el caso, como lo hay, incluso aquí en la firma tenemos un caso como este MF, en el que el socio, el accionista, el fundador, tomaba decisiones, el que tenía los poderes las cumplía, y parece que en el desarrollo de las funciones de la empresa, pues estas decisiones generaron ciertos perjuicios, algunos reales, otros potenciales, y al final de la situación hay un perjuicio y no necesariamente un favorecimiento para la persona que ejercía los poderes, pero sí en beneficio de terceros que tenían una vinculación con el accionista inicial, y al final de la figura, pues esta persona sale, quedan otros accionistas, y si es que esa persona no tiene presencia en el país, puede salir del país, se queda quien sí tenía los poderes. Entonces llegas a un conflicto penal, un caso penal, donde claro, los imputados son varios, desde el accionista fundador que daba las indicaciones hasta quien las ejecutaba. Claro, ahí podemos hablar de varios temas, ¿no? Como principio de confianza, pero normativamente, en función de lo que hemos conversado, ¿qué opinión tiene en relación a este concurso, no de delitos, sino concurso de responsabilidades entre varios autores, como en este caso un socio fundador y un representante, que realizan actividades, pero en el marco interno, en el desarrollo de la empresa, con una distribución de funciones, donde el representante toma decisiones, ejecuta las decisiones, pero no es él quien las toma, ni es él quien prevé las consecuencias, porque repito, como decía inicialmente, muchos de ellos son abogados. ¿Algún comentario más? Yo tengo un par de comentarios pequeños. El primero, Dan, es en relación a la nomenclatura, ¿no? ¿Por qué recurrir al nomen corrupción si es que la evolución, digamos, del concepto de corrupción siempre ha ido hacia el lado de lo público, y hemos venido más bien restringiéndolo, por ejemplo, del ámbito de los delitos sexuales? ¿Te acuerdas, pues, los viejos tipos penales del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Corrupción de menores, corrupción de mujer casada, etc. Entonces se eliminó el concepto de corrupción para el ámbito sexual, se redujo al ámbito de lo público. ¿Por qué ahora el concepto de corrupción se extiende a lo privado, ¿no? ¿Es un tema simbólico solamente o hay algo más detrás? Sobre todo si es que en la discusión y en el debate casi todos estamos de acuerdo de que es un problema de libre competencia o de competencia leal, un problema patrimonial, ¿no? ¿Por qué no reducirnos a ese ámbito? Más aún si la pena ni siquiera alcanza, pues, el ámbito de los delitos contra la administración pública, por lo menos comparando lo que en Perú, ¿no? Entre los delitos de corrupción están por los 8 o 10 años, y normalmente se mezclan con otros delitos como el de colusión, que en términos amplios es corrupción, puede llegar hasta 15, versus un delito de pena de 4 años que acá en el Perú en términos prácticos no es carcelable. Normalmente se aplican medidas alternativas a la prisión. ¿Por qué recurrir al concepto de corrupción? Para darle, digamos, mayor valor simbólico frente a la sociedad. ¿No es esto más bien una expresión de simbolismo, de derecho penal puro y duro? Para tenerlo ahí en cuenta. Y lo otro es un tema que mencionó Andy, tú también lo has mencionado, es el tema de la intervención del extraño, ¿no? Ahí hay toda una discusión aquí en Perú, porque antes de la modificatoria del artículo 25, la figura del extraño era aceptada, digamos,
bajo la unidad de título de imputación en los delitos contra la administración pública y solo en los delitos contra la administración pública, ¿no? Sin embargo, con la extensión que ha hecho el artículo 25, es una invitación a que prácticamente en todos los delitos especiales se mantenga la figura de la unidad de título de imputación, de manera que autores, partícipes puedan, digamos, ser perseguidos independientemente de si tienen una posición frente al bien jurídico, es decir, si tienen una posición de garante, ¿no? Y en este caso, justo el cuestionamiento que está planteado es muy técnico, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de punir o no a quienes no tienen un deber de garante frente al patrimonio o la competencia legal según sea el 241A o el 241B, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la restricción, ¿no? Ese es el tema, porque a la hora de la hora, como la parte especial, o sea, el legislador de la parte especial está cubriendo prácticamente todas las posibilidades, más aún con el artículo 25, al final, como dirían los españoles, es como una bomba de relojería, ¿no? Porque es una invitación a que, llegado el momento, si hay una persecución penal, que se pueda abarcar, digamos, uniformemente a extraños e intraños, con lo cual al final todos acaban siendo intraños, ¿no? Con la regla del artículo 25, ¿no? Problema de interpretación, ¿no? Ahora, mi comentario final. Yo creo que va a pasar lo mismo que en España, ¿no? Yo creo que esto muy difícilmente se va a perseguir. Las empresas, pensando en el 241B, no tienen muchas veces los incentivos para exteriorizar eso. Hablando de un dato empírico, ¿no? Las últimas encuestas de EY, de PricewaterhouseCoopers, en torno a lo que es corrupción y fraude privado, revelan que los delitos de fraude al interior de las empresas son cometidos en un 60% por la alta dirección. Y cuando esto sucede, desde el punto de vista reputacional para la empresa, exhibir esto es algo muy perjudicial. Entonces, normalmente, un CEO te pregunta, ¿y lo vamos a meter preso, sí o no? Si la abogada le dice, no, muy difícil, porque la pena es 4 años, dice, no, ¿para qué denunciar? ¿No? ¿Me va a pagar la plata? ¿Me la va a reparar? No, también difícil, porque si te va penando, repara. Entonces, hay más bien los desincentivos para denunciar el caso. Con lo cual, esto eventualmente, si se conoce, se podría conocer por una denuncia vía los canales éticos, o denuncia de un tercero, porque esto también es persecución penal privada. Cualquier tercero puede decir, yo soy agraviado, soy accionista, por ejemplo, de la empresa, o soy un competidor, o alguien podría decir, yo soy un proveedor, y como tal, reclamar un agravio, una reparación, que ya en el proceso se definirá si existió o no, que abre, digamos, el espacio. Pero mi impresión, a primera línea, es que esta es una norma, en principio, más simbólica, cumple una función dentro de lo que es la ética pública, en eso estamos como punto de partida de acuerdo, pero teniendo en claro, ¿no?, que cuál es finalmente la finalidad que puede estar. Solo para complementar lo que comentaba. Y hay uno más, con eso cerramos. De hecho, yo estoy en el otro lado de la moneda, estoy en una empresa, y de hecho en el área legal. Y he recibido un montón de consultas, sobre todo del área comercial y del área logística. ¿Cómo va a afectar esta norma a su desempeño, a la capacidad de toma de decisiones que el gerente de logística, el director de logística o el del gerente comercial pueda tomar? De hecho, lo que ya pasó, y no solamente en la empresa, sino hablando con varios representantes legales de otras empresas, es que el proceso de toma de decisión ahora es mucho más lento, hay muchas consultas. No sé si eso lo han previsto en la conversación que tuvieron al momento de conversar esta norma. ¿Cuál fue qué nos toca ahora a nosotros como empresa, poder evitar caer en este tema de corrupción de privados? Sí, un comentario final a eso. Buenas tardes, mi nombre es Diego Arteaga, soy practicante de esta firma. Quería hacer una consulta respecto a, me parece que no me quedó claro, ¿qué pasa con la responsabilidad que pueda asumir la persona jurídica? O sea, si bien es cierto lo que la norma prevé en el artículo 241b es la responsabilidad a los gerentes o representantes, sin embargo quería saber si esta responsabilidad se extendía a las personas jurídicas, ¿no? Porque finalmente entre un proveedor que incentiva al soborno o a entregar una ventaja pecuniaria, el beneficio final va a ser para el proveedor, para la persona jurídica, no exactamente para el gerente, ¿no? Y como un comentario final, lo que yo puedo apreciar de esta norma es que indirectamente incentiva
a las empresas a que adopten el sistema de cumplimiento, ¿no? El sistema de compliance, ¿no? Porque si adoptan el sistema de cumplimiento normativo, obviamente este sistema es el que va a prever que se den todas estas medidas de corrupción dentro de las empresas. Bien, Adán, vamos a, creo que ya todos, ¿no? Pregunta, comentario, pero agradecería por tu firma. Estupendo. Comienzo por las cuestiones más generales, ¿no? Primero decías, no se aplica. Mira, yo ya, como uno va siendo mayor cada vez, siempre he visto la misma historia. Es decir, se ha creado un tipo penal, el delito fiscal. El delito fiscal, que nos parece un tipo evidentísimo. Pero cuando se crea el delito fiscal en España en 1977, pasan muchos años hasta que se produce la primera condena por delito fiscal. Podemos decir, ¿el delito fiscal era un tipo penal simbólico? No. Lo que pasa es que los tipos penales tardan en arrancar. Y hoy absolutamente se ha normalizado el uso del delito fiscal. El fraude de subvenciones, el delito ecológico, es decir, todos los nuevos tipos penales del derecho penal económico. Dicho esto, sí, hay que tipificarlo. Luego ya podemos discutir en los detalles. Claro, no nos debemos olvidar de los principios básicos del derecho penal. Es que solo podemos proteger bienes jurídicos. Entonces, claro, una cosa que tú estabas diciendo me preocupa mucho. Vamos aquí a proteger la lealtad. La lealtad no se puede proteger penalmente, ni los deberes de fidelidad. Esto nos llevaría a una discusión muy lejos, pero nos llevaría a un derecho penal que a todos nos hace temblar. Esto es la senda del derecho penal autoritario, es entender el delito como una infracción de deberes de lealtad. Entonces, yo por ahí me iría. Entonces, yo concretaría qué es el patrimonio, que es un concepto tan amplio, que claro que dañar la marca es un perjuicio patrimonial. O sea, no hace falta forzar los conceptos. El concepto de patrimonio es lo suficientemente amplio, maleable, como para incluir en él muchas cosas. Es decir, yo no coquetearía en absoluto con la idea de que aquí se está protegiendo la infracción de un deber de lealtad, porque se te echarían encima todos los penalistas y te dirían cosas terribles, además. O sea que no las quiero decir, pero que ha salido en el debate español, por cierto, también, ¿no? Bueno, luego los socios, cuestión técnica. Claro, tú estás hablando del socio mayoritario. Yo sería favorable de incluir al socio mayoritario. ¿Por qué? Porque el socio mayoritario sí tiene un deber de lealtad. ¿Cómo lo incluimos nosotros, por ejemplo? Diciendo, es administrador de hecho. Es administrador de hecho. Claro, es un administrador de hecho. Entonces, si tú en el tipo penal empleas administradores de derecho o de hecho, con la fórmula del administrador de hecho incluyes, que es un concepto fáctico, incluyes a todos aquellos. Claro, si ya metes al socio, empiezas a crear, claro, donde la ley no distingue, nosotros no distinguimos, ya empiezas a crear inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, yo prefiero, ¿no? O sea, en derecho penal también tenemos otra máxima. Preferimos que algo se quede impune a redactar los tipos de manera excesivamente laxa o poco taxativa. Es un precio que tenemos que pagar por la seguridad jurídica y hay que pagarlo gustosamente. Luego, yo también tranquilizaría al sector empresarial. Aquí no se están castigando políticas de promoción, tú puedes hacer las políticas de promoción que quieras. Esto es un cohecho sinalagmático, donde hay que probar que yo doy para que me des. Sí, de hecho esa es la respuesta que... Claro, no estoy castigando, no sé, a los que vendan más productos, a los que me compren más, los invito a un viaje. Bueno, pues esto es una promoción, esto no tiene que ver nada. Hay una línea bastante gris en todo lo que... Mira, la línea gris es allí donde hay transparencia, no hay corrupción. ¿No? Donde hay transparencia no hay corrupción. No hay trazabilidad de claro, donde yo hago una oferta y todo el mundo la sabe, esto no es corrupción, esto es una oferta comercial. La corrupción es
cuando deja de haber transparencia en mis... No se cumplen sus políticas y los asuntos internos. No tanto, digo por parte de quien da. O sea, por parte de quien da la oferta, que es lo que os puede preocupar, esto crea inseguridad jurídica en nuestras estrategias comerciales. Primero, no hay tanta, porque aquí te están diciendo solo es delito pagar o dar una ventaja económica para recibir algo a cambio. Esto debe ser casi como un contrato. Y luego además, donde hay transparencia, en realidad hay una negociación sobre el precio que ya no se puede interpretar como ninguna corrupción. O sea, yo no veo que esto genere tanta inseguridad jurídica, porque a diferencia de lo que ocurre con el cohecho de funcionarios públicos, aquí estamos sancionando algo muy pequeño, que sería el cohecho propio. El cohecho propio. No estamos castigando ni la entrega de regalos en atención al cargo, ni el cohecho impropio, por eso el favorecer a otro indebidamente, porque si fuese que ahí va un poco con lo de los pagos de clase, ¿no? Bueno, si decías tú, si a mí me están pagando pues para que te suministre ya la mercancía rápidamente, bueno, pues esto no es ninguna favorecer a otro indebidamente, creo, ¿no? Porque estamos hablando de que a veces debe haber una infracción de este tipo, ¿no? O sea, los delitos de cohecho contra la administración pública tienen un área muchísimo mayor que el cohecho, que el tipo penal de la corrupción entre privados, que es el supuesto más tradicional y clásico de los delitos de cohecho. Luego, todas las cuestiones de autoría y participación de los autores, lo que apuntabas, yo aquí sigo manteniendo, o sea, yo no soy partidario, esto es una cuestión muy técnica, no soy partidario de la teoría de la infracción del deber, sino yo soy partidario siempre, no por ser partidario, pero lo dice el Código Penal, que aquí la teoría que prevalece es la del dominio del hecho. Entonces, si entre las diversas personas que se citan aquí, que es verdad que es un círculo muy amplio, ha participado el empleado, porque eso lo ha dicho su superior, y el superior, el que tenía el dominio del hecho es el superior, y el empleado, aunque esté dentro de los sujetos activos, es un mero cómplice. Es decir, cuando aplicamos la teoría del dominio del hecho en un delito, se puede aplicar perfectamente en un delito especial. Porque para mí es ir contra nuestro código penal, tanto el peruano como el español, la doctrina de la infracción de un deber para determinar la autoría de participación, que lo que dice es que todos los que infringen el deber son autores. No. Hay que tener además, como en todos los tipos penales, el dominio del hecho. Y si no lo tienes, no eres autor. Voy a algo que decía también Carlos, ¿no? Lo de corrupción. Claro, el problema que arroja esto, o sea, yo sí creo que el nombre de corrupción está bien puesto. No, aquí emplean también la palabra cohecho. Sí. Que cohecho no sabe ni Dios qué es cohecho. A mí incluso me cuesta pensar qué es cohecho. Pues es que es un término castellano que no utiliza nadie, no se entiende lo que es el cohecho, cohacer, ¿qué quiere? Yo lógicamente no acabo de entender la palabra de cohecho, me gusta más la de corrupción. ¿Corrupción qué es? Pues corrupción es que tú infringes un deber que tienes por tu posición en relación a un principal porque te han dado una ventaja de cualquier naturaleza. Pues yo creo que sí está bien corrupción. Ahora, la cuestión es, ¿y por qué castigamos solo este caso de corrupción entre privados? Por ejemplo, ¿qué ocurre con quien soborna a un auditor? Que es otro privado. Pues a lo mejor habría que pensar, como existe en algunos países, si debería haber un cohecho, una corrupción de auditores, que es muy importante. Tan importante como esto. Luego puedes discutir, claro, que si sobornas al auditor, esto se traduce en un delito de falsedad en los balances y no necesariamente, bueno, se puede traducir o no se puede traducir, porque a lo mejor le sobornas para otra cosa. O por qué no el soborno de un periodista, que cumple una función muy importante. O por qué no el soborno del árbitro de fútbol. Es decir, esto lo que abre es un poco el melón
de que quizás haya otras situaciones de privados que también merecen ser sancionadas penalmente, y este es el primer ejemplo. Luego hay que ver en cada caso qué bien jurídico está en juego, ¿no? Pero por ejemplo, a mí, yo he hecho en falta un delito de corrupción de auditores, sobre todo después de lo que ha pasado, el punto de los auditores, el escándalo Enron, etcétera, etcétera, es todo el conflicto de intereses, que es una forma de corrupción que tenían en relación a las empresas que estaban auditando, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que el término, lo que pasa es que el término corrupción no describe, que llevas razón, cuál es el bien jurídico. Describe algo muy genérico, que es esta ruptura de un deber posicional en relación al principal. Es decir, no nos indica un bien jurídico, el bien jurídico hay que buscarlo y legitimarlo de otra manera, ¿no? Bien, y personas jurídicas, yo no sé si lo ha incluido el legislador, ¿no? No, todavía. ¿Habrá otro proyecto? Pero se va a incluir. Hay que incluirlo en la 34, incluirlo, obviamente. Porque esto, claro, tiene un gran reflejo en los programas de cumplimiento normativo. En mi experiencia en España, cuando hemos hecho programas de cumplimiento normativo, es verdad que no hemos llegado nunca a equiparar en las reglas de conducta la corrupción pública, y esto va a caer por lo que decías, con el cohecho entre privados. Es decir, nunca hemos prohibido en el programa de cumplimiento normativo que uno pueda gastarse el dinero que quiera en invitar al administrador de otra empresa a comer. Al funcionario público sí, pero al administrador de otra empresa, o regalarle un jamón de jabugo de pata negra. Bueno, pues lo que es regalar, regálaselo. La entrega de regalos, que sí las hemos regulado en el cumplimiento normativo de funcionarios públicos, nunca lo hemos hecho en el cohecho entre privados. Consideramos que esto todavía es socialmente adecuado, o si quieres, una técnica comercial que es perfectamente admisible, porque estamos protegiendo la competencia leal, no la imparcialidad, como en los delitos de cohecho. Entonces, eso del término corrupción, lo importante es leerlo a la luz de cuál es el bien jurídico protegido. Bueno, y creo que es más o menos lo que ha salido a reducir en todo esto. Bien, Adam, muchísimas gracias. En nombre del Centro de Estudio de Derecho Penal Económico de la Empresa y de la Asociación Peruana de Compliance, a Susana también por su participación, a Mariela Valcárcel por sus también importantes aportes para la discusión, y a Andy y a todos los que han podido intervenir. Muchas gracias y un aplauso.